Mi nombre es Sandra Paola Valenzuela Zamarripa, estudiante en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Soy Ana Jimena Celis Martínez, estudiante de la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El corredor México-Estados Unidos es por gran diferencia el principal corredor migratorio del planeta, donde México fue el segundo receptor de migrantes de origen internacional, recibiendo a 13 millones de personas, según las cifras de la ONU en 2017. Los datos indican que en 2017 México ha sido de los 15 países receptores de migrantes a nivel internacional, además de ser el cuarto país en generar ingresos por motivos de remesas. Comparando las cifras de 2018, es evidente que dado el momento de coyuntura en América del Sur, los números de migración aumentaron gradualmente. Sin embargo, a diferencia de 2018, con un flujo migratorio de 138.612 migrantes indocumentados que pasaron por territorio mexicano, fue superado en 2019 con un aumento del 232% reflejado en los primeros 6 meses del año, en el cual se contabilizaron 460.000 migrantes. Sin embargo, existe una alza de detención de migrantes por la Guardia Nacional en el acuerdo realizado entre Marcelo Ebrard y el gobierno de Donald Trump. Para 2020, con la llegada del nuevo virus chino denominado coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19, los migrantes en México han tenido que enfrentar nuevos problemas. México, debido a su posición geográfica, es un país de tránsito, que año a año recibe migrantes, sobre todo procedentes de Centro y Suramérica, que buscan el sueño americano. Debido a las fuertes políticas migratorias de Estados Unidos, la creciente violencia del territorio mexicano y la situación de precariedad en la que vienen los migrantes, pocos son los que logran atravesar la frontera, dejando estancados en nuestro país a cientos de personas que buscando huir de una realidad con un futuro incierto, terminan hundidos en ambientes violentos y discriminatorios que ponen en peligro sus vidas. Por esto mismo, diversas organizaciones han creado albergues que sirven como espacio seguro para estas personas. Espacios en donde se busca concientizar acerca de sus derechos humanos y se llama a proteger su dignidad. Desgraciadamente, desde 2019 se han reportado diversas quejas de organizaciones no gubernamentales por el maltrato y violación a derechos humanos por parte de autoridades mexicanas, especialmente de Marina con insignias de Guardia Nacional. Actualmente el panorama no es alentador, dada la crisis económica que se avecina. La Organización Internacional para las Migraciones aseguró que las medidas que se toman para controlar el coronavirus están afectando a los migrantes de todo el mundo. Los cierres fronterizos, en el caso mexicano, han provocado que numerosas personas, entre ellas niños y adultos mayores, se hayan quedado atrapados en lugares fronterizos. Estas personas permanecen en campamentos improvisados o en situación de calle, o en centros de acogida o campamentos en los que no siempre se han implementado protocolos sanitarios para protegerlos. Y según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la ONU, se ha señalado que la reducción de remesas, la pérdida de empleo y la poca accesibilidad a servicios de salud propicia aún más desigualdades y vulnerabilidad en este sector. Por otro lado, diversas organizaciones han hecho denuncias sobre la negligencia, omisiones y discriminación de las que las personas que aún se encuentran dentro del país han sido víctimas debido al INM. Esto resulta preocupante, puesto que en una situación como en la que nos encontramos ahora, se debería de buscar que los derechos humanos de todas las personas que residen en territorio mexicano sean respetados, así como que cuenten con condiciones de salud y dignidad, sea que pertenezcan de facto o no a la nación mexicana, pero que se encuentren dentro de ella. El no tener un plan de salud a aplicar en este tipo de casos puede resultar un riesgo, no solo para los mexicanos, sino también para las personas de los países de origen a los que los migrantes serán trasladados. Al mismo tiempo, el pensar en regresar a estas personas a sus países de origen sin considerar cuál es la situación que los llevó
a cambiar de país en primer lugar, puede resultar en que las solicitudes de estadía en los albergues sean más de las esperadas, y que la sobresaturación de estos no se reduzca, pues es más el miedo a la violencia que al virus. Es problemático buscar atender este tipo de casos de manera más concreta y personalizada en una situación como en la que nos encontramos ahora. Sí, pero estos casos deberían ser tratados de esa forma en primer lugar. El simplemente deportar a los migrantes sin considerar las situaciones que en este momento enfrentan puede resultar una falta grave a los derechos humanos. Recientemente, más de 150 organizaciones presentaron una queja ante la CNDH en contra del Instituto Nacional de Migración debido a diversas omisiones, presentadas en el contexto de esta emergencia para proteger la salud de las personas que se encuentran en estaciones migratorias. Como comentarios finales y reflexión, es necesario comprender lo siguiente. Considerando el panorama actual, las acciones tomadas por el Instituto Nacional de Migración no han sido adecuadas, dado que han enviado a su país de origen a una gran cantidad de migrantes sin una resolución jurídica clara, además de que otros los tienen retenidos en las fronteras. Aunado a la violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, la cual no está totalmente capacitada para convivir con civiles, dado que solo contiene mandos militares. Es importante tomar en cuenta que la mayoría de los migrantes que se encuentran en nuestro país, por su misma condición de migrantes, pertenecen al sector del empleo informal, o en todo caso, al sector de situación de calle. Ambos panoramas resultan inconcebibles en una situación como la que estamos viviendo, puesto que el estar en situación de calle los pone expuestos de manera directa al virus, y el empleo informal los deja desamparados en cuanto a servicios de salud. Esto es grave, puesto que si sus empleos, aun siendo informales, se han visto interrumpidos por la cuarentena, tienen que buscar una forma de llevar el pan a la mesa, lo que los obliga a seguir en constante movilidad. Al carecer de prestaciones, por tanto de seguridad social y servicios de salud pública gratuita, si se enferman, no habrá quien les atienda, sin tomar en cuenta a aquellas personas que por miedo a ser deportadas, evitan acercarse a los servicios de salud que provee el Estado mexicano. Esto vulnera sus derechos humanos y propicia el aumento de una desigualdad que ya de por sí existe por el alto grado de racismo y discriminación del que son víctimas por parte de la población de nuestro país. Nosotros representar el punto de cambio desde nuestras trincheras, tomando en cuenta que vulnerar a esta población implicaría no solo degradar su calidad humana, sino convertirla también en población de riesgo por ser más propensos a contraer la enfermedad y ser un foco de infección para sus familias y los medios en los que se relacionen. Finalmente, se debe dar seguimiento a esta población desde las autoridades mexicanas de migración para no vulnerarlos, contrariamente apoyarlos en esta complicada situación de crisis. A las ONGs encargadas de visibilizar y ayudar a migrantes para maximizar los recursos que en este momento son fundamentales. Los privados, otorgando empleos formales capaces de sostener y asegurar una mejor calidad de vida para estas personas. El sector salud, no privando a esta población de este derecho, y la sociedad civil en general, no propiciando a las malas prácticas de discriminación que gracias al estigma creado alrededor de lo que representa ser migrante. Porque ser migrante no representa ser menos humano y no representa ser menos merecedor de respeto a sus derechos humanos. Creemos que el tomar estas acciones puede servir como precedente de avances en torno a los ODS. Por un lado, estaríamos trabajando en la disminución de la desigualdad, así como en la promoción del bienestar y la salud en todos los habitantes, ya que a pesar de su situación de migrantes, estas personas forman parte de una u otra manera de la población de nuestro país. De la misma manera, presentar medidas eficaces para con el tema de la migración puede resultar útil para posteriormente realizar alianzas con otros países y buscar la manera de que nuestros modelos puedan ser aplicables de manera internacional. Por supuesto, adaptándolo a las situaciones particulares de cada una de las naciones.